Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Un placer que nos acompañen hoy, como todos los días, a través de Señal de Vida y sábados y domingos a través de Supercanal. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén con nosotros en El Arte de Curar. Señores, hoy tenemos un programa en el cual hablaremos de varias cosas, pero una de ellas sumamente importante es justamente hablar de aquellas personas que sienten quizás que están estancados en la vida, que quizás en algún momento han dicho, bueno, yo no quiero ser un empleado toda la vida, yo quiero tener mi independencia económica, y eso alguien me dijo que solamente lo puedo lograr si yo soy mi propio jefe. Esa es una frase que durante muchísimo tiempo se puso de moda. Es tanto así que palabras como diamante, como platino, en aquellas personas que vendían un grupo de productos, se convirtió casi en una generación en motivo en algún momento de burla o simplemente de superación personal. Para esto hemos querido traer dos personas que tienen un proceso formativo importante sobre la parte de construir, en cuanto a usted como ser humano, una figura que pueda avanzar en la vida desde el punto de vista no solo económico, porque reconocer que muchas veces permitimos que la parte económica supere la parte de la persona. Y hay personas por ahí que dicen, ese tipo es un perro, y discúlpenme la palabra, lo único que tiene es dinero. Y cuando hablamos de ese tipo de cosas, queremos, por favor, que nos acompañen en el día de hoy. Tenemos con nosotros a la licenciada Zuleika Stop, quien es especialista en desarrollo humano, personal y organizacional, así como el licenciado Vinicio Ulloa, quien es publicista y que también tiene una especialización en lo que es la parte de emprendedurismo, para justamente conversar estos temas a título personal y también familiar. Al final le estaremos dando justamente un enfoque diferente, ya que estaremos hablando justamente del desarrollo del ser humano y de la familia, del punto de vista de los negocios, vinculados justamente a las creencias, sobre todo a las creencias cristianas, haciendo justamente un poquitito de honor al canal matriz en el cual El Arte de Curar se pasa, que como ustedes saben es Señal de Vida y tiene justamente un sustrato y una formación y una fibra cristiana. Entonces, primero que nada, agradecer a nuestros invitados que estén con nosotros en el día de hoy, justamente hablando de este tema. Zuleika, Vinicio, un placer tenerlo con nosotros, por favor. Gracias, el placer es nuestro de que nos hayan invitado. Señores, ya que tenemos un amplio con los dos aquí en pantalla, déjenme preguntarle algo. ¿De dónde surge en cada uno de ustedes la noción que los mueve a hablar justamente de un tema organizacional, desde el punto de vista de lo que es la parte personal, pero también desde el punto de vista de la parte de los negocios en conjunto? Cuando hay muchas personas que sabemos que hoy en día, basándose más que nada en el perfeccionismo, dicen, yo no sé trabajar con gente, no me gusta trabajar con gente. ¿Cómo ustedes caen o cómo entran dentro de este proceso de formar y alentar a que las personas puedan generar riquezas mediante la parte organizacional, no solamente en un conjunto, sino también a título personal? Bien, realmente nosotros como emprendedores independientes, cada uno está desarrollando un proyecto en el que nos estamos apoyando. Por ejemplo, Vinicio tiene una firma de publicidad y de todo lo que tiene que ver publicidad exterior. Y en el caso mío, yo trabajo con desarrollo organizacional y con desarrollo humano. Entonces, Vinicio me apoya a mí con todo lo que tiene que ver la publicidad para la parte visual del negocio, y yo le apoyo a él en todo lo que tiene que ver la implementación y todo lo relacionado a la cultura y su empresa como tal. Zuleika, ¿cómo entras en ese mundo? Porque no creo que alguien diga, yo voy a estudiar tal cosa para formar a otros. En ocasiones hay personas que tienen esa vocación, pero generalmente dicen por ahí que son maestros, son personas que se dedican al magisterio. En lo personal, ¿cómo decide Zuleika Stop decir, yo entiendo que hay un nicho, yo entiendo que existe una brecha y que hay muchas personas que quizás no pueden dar ese paso de superarse, y que yo, cuando logre que una persona se supere, todo el mundo a su alrededor quizás se pueda superar? ¿Cómo llega Zuleika y cuál es su visión frente a ese reto, por favor, Zuleika? Mi gran reto sobre todo es transformar vida para transformar organizaciones. En mi caso,
Yo vengo de una familia de escasos recursos económicos y hemos tenido que trabajar mucho y a fondo, trabajarnos nosotros para poder crecer y llevar hacia adelante esa visión. ¿Cómo lo hice? Me di cuenta de que también hay muchas personas que necesitan de que los apoyen a que descubran cuál es su misión de vida. Yo desde pequeña descubrí el mío y entendí que me gusta apoyar a las personas, que me gusta además de eso desarrollar gente, que además de eso disfruto las conversaciones, las buenas conversaciones con la persona. Y en la medida en la que yo converso con la persona y escucho sus necesidades, a partir de ahí entonces yo puedo identificar cómo puedo apoyarlo, a como digo yo, a que lleguen al siguiente nivel, sin que la persona se desgaste y sin que la persona crea que no va a poder, porque tenemos más recursos que necesidades. Vinicio, vamos yo a entrar en otra materia. Conversando antes de entrar al programa, como es lógico, entiendo que eres publicista. Así es. Sin embargo, a medida que el programa vaya avanzando, estaremos hablando justamente del crecimiento personal y del crecimiento de la familia desde el punto de vista del sentimiento cristiano. Sí que la persona se tenga que sentir mal por eso, pero generalmente cuando uno tiene la visión de un publicista, uno generalmente tiene la visión de una persona, discúlpame el estereotipo, muy bohemia. Entonces la pregunta es, Vinicio, cuando se habla de la formación desde el punto de vista de crecimiento personal y económico, sobre todo, vinculado al cristianismo, como una persona que estudia publicidad, alguien que está escuchando el programa, pudiera decir, y de verdad un publicista me va a enseñar a mí ese tipo de cosas, ¿cómo tú le venderías justamente el contenido del programa a partir de este momento, por favor, Vinicio? Gracias. Mira, lo que pasa es que antes de ser publicista soy cristiano. Y la formación con los salesianos me llevó a descubrir, primero, que como cristiano puedo ser un buen publicista. Y descubrí en un joven que me enseñó un primer paso, que fue cartelería, por ponerte lo más básico que pude ver. Digo, pero aquí hay un mundo, aquí hay un aspecto de mi vida que puede impactar. Y como haciendo cartelería para murales, digo, pero publicidad, comunicación. Y ahí descubrí poco a poco mi vocación, que me ayudó a encaminarme, pero espérate, diseño gráfico, creatividad. Entonces, a veces la gente entiende a lo mejor por mi apariencia, pero es contraproducente. Este tipo no tiene ni arete, ni pelo largo, ni tiene swing de tigre, ni bohemio. Ni tiene una franela negra, que generalmente andan con una franela negra, unos jeans bajitos. No, nada de eso. Unos tenis también medio raros. Entonces, te comento, rompes con ese estereotipo y repito, te pedí disculpas de inicio, vuelvo y lo digo, y le pido disculpas a aquellas personas que están en publicidad, que andan en sacado, que tampoco participan de ese proceso, pero la realidad es que eso es lo que se vende generalmente y es lo que uno consume a todos los niveles. Entonces, cuando hablamos de esa parte, repito, tú hablas de que además de publicista eres cristiano. La pregunta, ¿eso te ha generado algún tipo quizás de rechazo en algún momento? No, no, para nada. Al contrario, me ha ayudado a soportar aspectos que tienen que ver con procesos, con relaciones de clientes, generar aspectos de manejo de las negaciones, esas objeciones que a veces nos ponen los clientes al decirnos, no, pero esto no puede ser de tal o cual manera. Entonces ahí entra el aspecto de la paciencia, de la humildad, de reconocer que el cliente es el que manda, pero también el conocimiento de quien le está asesorando tiene que prevalecer para hacer un equilibrio. Porque no es simplemente porque yo soy el publicista y me las sé todas, pero hay que también complacer lo que necesita el cliente y saberlo complacer, en definitiva. Señores, nos quedan exactamente 2 minutos antes de finalizar este bloque. Y yo le voy a hacer una pregunta de 1 minuto a cada uno de ustedes, por favor. Zuleika, si yo te preguntara, desde el punto de vista de lo que es el crecimiento personal, las personas que están viendo el programa, repito, en 1 minuto, ¿cuál sería aquel aspecto que tú entiendes que a la hora de tú evaluar al individuo para que pueda dar un paso hacia adelante es la peor virtud que esa persona pudiera tener, que tú en lo personal le ves? Por favor, para iniciar La prepotencia. La prepotencia. Una persona prepotente que no es humilde, no se abre y no recibe, porque ya cree que lo sabe todo y entiende que está bien. Ulloa, usted en lo personal, ¿cuál es ese peor defecto que usted ve a la hora de tratar de crear un vínculo para tratar de generar algún tipo de emprendedurismo o algún tipo de emprendimiento en una persona? Sentirse perdedor. Cuando la persona no acepta
que puede lograr lo que sueña y se declara perdedor desde el inicio, no va a dar un paso adelante nunca. Señores, ya ustedes vieron la propuesta que tenemos en el día de hoy en el arte de curar. La mesa está servida, ya ustedes escucharon. Dos visiones completamente diferentes, dos individuos que nos llevarán a través de ese proceso de poder emprender, de poder ser mejor ser humano, justamente aquí en el arte de curar, basado justamente en una visión completamente cristiana. Vamos a la pausa y regresamos un momento, no se mueva, por ahí regresa el arte de curar. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, hoy tenemos un programa especial. Vamos a tratar de hablar del cambio del ser humano para lograr generar justamente un ambiente, un proceso, un lugar de trabajo que sea próspero. Que como ha dicho la licenciada Zuleika Stops, una de nuestras invitadas en el día de hoy, hay que cambiar al individuo para poder cambiar una empresa. Hay que cambiar los engranajes para lograr que todo funcione de manera correcta. Tenemos también con nosotros al licenciado Vinicio Ulloa, quien nos ha dicho algo bastante interesante, y es que entiende que muchas veces que si usted se percibe perdedor, ya usted perdió. Si usted se siente en este momento demasiado cansado, se siente vencido, posiblemente sea más difícil iniciar. Pero la licenciada Zuleika Stops justamente está del otro lado del prisma y dice que el mayor defecto que puede ocurrir a la hora de tratar de hacer un cambio es la prepotencia. Entonces, vamos a tratar de plantear esos dos ambientes, porque la realidad es que Ulloa nos dice, si te sientes derrotado, si te sientes a menos, es más difícil subir, porque ya tú mismo te pusiste una barrera muy detrás y la meta quizás la sientes muy lejos. Pero Zuleika nos dice que hay personas que se sienten tan altas que ya se pasaron de la meta, aún no la han logrado alcanzar. Entonces vamos a tratar de ver esas dos nociones para que quizás usted como individuo, que en este momento necesita dar un paso, necesita quizás tomar una decisión y ser mejor ser humano para lograr justamente caminar, abrirse algún tipo de proyecto que tenga. Vamos a comenzar por ahí. Ulloa, ya que iniciamos el otro bloque con la licenciada Stop, si usted no sintonizó tarde para que no diga Balcácer, si es mal educado, dejó a la señora de último, porque hoy con las redes sociales la gente dice de todo. Entonces vamos a iniciar con Ulloa. Ulloa, esa visión que usted tiene de una persona que se siente a menos, que quizás no vamos a hablar de complejo, porque aquí no estamos psicoanalizando a nadie, y mami no está, nos abandonó, mami un beso, mejórate. Pero ustedes saben que de que yo estoy disponible ella no viene. Entonces la pregunta es, Ulloa, háblanos un poquitito de ese proceso. Mira, lo primero es que hemos sido educados en la mayoría de los hogares como personas que tienen que ser empleados 100% por 20 años. Y cuando nace una semillita de emprendimiento, lo primero que encontramos es oposición en nuestros hogares. Nuestros padres dicen, no, tú no puedes. No, eso no es posible. Y desde ahí empieza el derrotismo, el creer que yo no puedo lograr algo. ¿Y cuántos emprendimientos han nacido en una casa, en una cocina, haciendo que galletitas, que un químico para el pelo? ¿Y cuántas personas de esas ya tienen empresas encaminadas a la prosperidad? Si desde el inicio, en el aspecto formativo, nos encargamos de ver que la formación a pensar diferente no es malo, vamos a cambiar primero como persona, como dice Zuleika, para poder cambiar mi familia, porque ahí también se encuentran composiciones, y mi entorno. Porque sin duda alguna, ¿cuántas personas conocemos que duraron 20, 30 años trabajando? Que no es malo, no es malo. No todos nacen, no todos tenemos las capacidades ni las competencias para emprender, porque hay que requerir una serie de disciplinas, sin duda, porque también yo tengo colaboradores y los aliento para que sean personas que tiren hacia adelante, que caminen, que den pasos, que no se queden estancados. O sea que yo pienso que es un asunto de ir formándolo para que la persona entienda que en algún momento, si usted siente el paso, siente que ese sueño que usted tiene lo puede lograr, está en sus manos poder encaminarse. Hay algunas obras, Ulloa, que nos dicen que si no ha existido un éxito previo,
es muy difícil que tú puedas copiar ese éxito. Hay un libro bastante famoso, Padre Rico, hijo rico, Padre Pobre, Hijo Pobre. Entonces, cuando uno evalúa ese tipo de procesos, entiende que nos quieren enviar un mensaje de que es muy difícil que sin un ejemplo de éxito, alguien pueda también moverse dentro de esa escalera de lo que es justamente el bienestar. Entonces la pregunta es, tú me estás hablando de personas que todo el tiempo te están diciendo tú no puedes, tú estás loco, tú vas a dejar ese trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú entiendes que es real que una persona necesita tener una historia de éxitos para poder conseguirlo a título personal? No, 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 no. Yo vengo de una familia también de escasos recursos. En mi familia, el primero que emprende de mi padre y madre, de mis hermanos, soy yo. Y no tengo una referencia directa, es decir, mira cómo le fue a tu tío, mira cómo le fue a tu primo en ese aspecto. Al contrario, yo formé un hito, hice una diferencia. Entonces, hay un detalle. Cuando yo me fijé la meta, yo era todavía estudiante en la universidad, en la UAS. Y ya yo venía haciendo pininos. Ah, pero espérate, yo como diseñador gráfico puedo hacerle la tarjeta al señor del negocio, puedo hacer un letrero. Y comencé a dar esos pasos. Y encontré oposiciones aún en clientes. Y cuando llegaron esos momentos, una de las personas que más me alentó, que llegué ese día derrotado a mi casa, fue mi madre. Y me dijo, no, 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 tranquilo, te va para adelante. Esa fue la primera situación, no te detengas. Entonces ahí me empecé yo a poner, como digo yo, los ladrillos de una pequeña casa, que era mi historia, que es mi sueño. Entonces, cuando yo entendí que ese sueño yo lo podía realizar, me asocié con unos amigos en primera instancia. No funcionó, pero seguí, no me detuve. Digo, no, espérate, voy a seguir solo. Después llegó el momento de formar familia. Pero espérate, la mejor socia, mi esposa. Al punto tal de que trabajamos juntos. Entonces, cuando yo hago parte con mi esposa, es porque yo vengo de un proceso de haber trabajado en el sector publicidad y de una noche haber llegado tarde, porque trabajaba hasta tarde hora, y decía, yo no quiero ver a mis hijas crecer nada más por la noche. Yo quiero que este sueño se haga realidad. Y hay un aspecto muy interesante, y es que la gente entiende que el éxito es tener mucho dinero. Y yo le diré, no. El éxito es tener estabilidad emocional y posteriormente va a venir la económica. Posteriormente va a venir la estabilidad del negocio. Pero si usted no hace los 5 primeros años de su negocio sacrificándose, esforzándose, cuando llegue a los 10, si no hizo ese proceso, probablemente no tenga el negocio. Hablaste algo interesante y fue lo del apoyo familiar. Mencionaste dos figuras, sobre todo femeninas. Hablaste de tu madre y hablaste de tu esposa. La pregunta es, Ulloa, ¿recibiste en algún momento, porque solamente hablaste de la parte positiva, la pregunta es, me interesa en este punto hablar de la parte negativa, porque hablaste de un fracaso y hablaste que tuviste un apoyo, pero era lo que te estaba mencionando. Hablaste de que una persona muchas veces se pasa la vida entera siendo empleado, 20 años sin mirar para ningún lado, y tú dices que eso no es malo. Hay personas que nacieron para estar 20, 30, 40, 50 años en una institución y que esas personas no están mal, simplemente eligen un modelo diferente. Sin embargo, hoy en día, la realidad es que pueden existir diferentes modelos en los cuales las personas pueden llevar una vida y tener justamente comodidad y un futuro justamente vinculado a otro proceso. Pero hablemos un poquitito ahora de la parte negativa de esa situación. Si tienes alguna anécdota similar, si pudieras dentro de lo posible compartirlo, porque hay personas que entienden, bueno, ya él llegó a cierto nivel, es porque todo fue rosas en el camino, todos fueron escaleras en las cuales él no tuvo que pisar ningún peldaño que estuviera roto. Entonces, por favor, si además de hablar de esas palabras de aliento de tu madre y el acompañamiento posterior de tu esposa, si habláramos de esa parte quizás no tan positiva, ¿qué pudieras recordar de ese camino, por favor? Sobre todo porque, discúlpame yo a que te interrumpa, aquellas personas que están viendo el programa dirán, bueno, ya él llegó, ya él lo logró, coronó, como decimos hoy en día. Pero el problema es que él ha hablado de apoyo y de cosas buenas. Habla un poquitito de esas
de esa ventisca, de ese viento no tan agurero, no cosas buenas que suceden, por favor, en ese proceso. Mira, en un momento determinado, cuando yo decido dejar mi trabajo. Porque tenías un trabajo formal. Sí, yo tenía un trabajo formal. Yo duré 3 años trabajando para una agencia publicitaria. Y yo dije, con 3 meses de antelación, yo voy a renunciar y voy a poner mi negocio. Pero ya yo venía un año antes haciendo el proceso de registro de la empresa, toda la parte de constitutiva, toda la parte formal. Entonces, cuando yo doy el salto, un apartamento recién sacado. Hay que buscar dinero. Sí. 2, una niña recién nacida. 3, Usted es guapo, profesor. Pero 3, la niña recién nacida y mi esposa trabajando. Y unos ahorritos que eran el colchón de la familia. Yo te puedo decir que el que no lo vivió, que primero se prepare. Faltaron un momento determinado suministros para atender a la niña. Y las situaciones de angustias también se vivieron en el hogar. Claro. Y la frase de mi esposa en algún momento fue, yo no quería llegar a esto. Y ahí es que tú o te pones 2 caretas hacia adelante o en su defecto sueltas y arrancas como me pasó. A mí me llamó mi anterior jefa y me dice, mira, tenemos un puesto disponible, ¿tú quieres volver? Y yo le dije, no, yo quiero seguir caminando el camino que estoy trillando. Y eso, peor todavía, a un amigo que yo le saqué las palabras de la boca y yo le dije, tú pensarás que yo estoy loco. Porque bueno, sí, varios que están viendo el programa lo están pensando en este momento. Pero ya conocen el final, ellos vieron que todo terminó bien, pero continúa, por favor. Bueno, yo le dije, hermano, tú pensarás que yo estoy loco porque dejar un trabajo estable y arriesgarme a hacer lo que estoy haciendo tiene que ser de una persona loca. Y mi visión se ha mantenido en el tiempo, con algunas situaciones variables, porque estoy consciente de que el progreso no se construye en un día, se construye en varios espacios de tiempo y tiene que haber un equilibrio familiar y personal. En tiempo con mi madre, viviendo en la casa de mi madre, las situaciones tal vez económicas no eran las mejores. Y en algún momento lo que aparecía como el emprendimiento, tal vez el sacrificio era muchísimo mayor, que yo tenía que durar horas de mi sueño sacrificándolo, como me ha tocado posteriormente hacerlo. O sea, el que esté viendo la entrevista va a decir, espérate, no es solo color rosa. Ha habido momentos en el que hay que sudar sangre y sudar sacrificio. Para llegar a alcanzar las cosas que valen la pena, tiene que haber un sacrificio. 2 cosas que no quiero pasar por alto, ya que antes, como decíamos justamente tras cámara, conversamos de la parte cristiana. 2 palabras que quiero utilizar para que lo desarrolles. Ya nos están haciendo señas que tenemos que ir a la pausa. Al regreso, te quiero plantear 2 palabras para que las desarrolle y luego entrar con Zuleika, con esa parte que yo estaba mencionando justamente de las personas que cuando van a emprender tienen un aire muy alto. Y señala a ella que al lugar de lo que tú dices de ser demasiado pesimista o estar demasiado derrotado es un problema, Zuleika lo mira del otro lado y dice que ser demasiado prepotente y sentirse muy grande es un problema. Pero te quiero dejar 2 palabras para iniciar con ellas en el próximo bloque, que son tus creencias como cristiano y el miedo. ¿Cómo encajan esas 2 palabras a la hora justamente de emprender en algún tipo de nueva misión o de nueva visión? Esto es El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, con ustedes, pidiéndole que por favor se queden con nosotros, ya que al regreso tendremos esas 2 palabras para que el licenciado Vicente Ulloa nos diga justamente basado en el emprendedurismo. No se muevan, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí con nosotros. Tenemos con nosotros al licenciado Vinicio Ulloa. Discúlpenme que ahorita le dije Vicente, me disculpan. Vinicio Ulloa. Lo bueno es que el nombre lo están colocando en pantalla
con sus contactos y sus redes sociales. Ustedes por ahí cualquier cosa dirán, por el Alcácer está loco. Sí, de vez en cuando. Ustedes lo saben. Vinicio, vamos justamente a entrar ya en esa preguntita antes de caer con Zuleika. Y fueron dos palabras que te pedí. Tus creencias como cristiano, cómo te ayudaron y cómo vencer el miedo. Esas dos partes, por favor, antes de caer en Zuleika. Mira, como cristiano, el miedo lo vencemos con la fe. Y sin la parte espiritual no hay manera, para mí, otros tendrán sus métodos y hay que respetarlo, pero para mí es la forma de yo seguir caminando. Yo recuerdo que fui a una charla que dio Andrés Moreno, el fundador de Open English, y él decía que sin la parte espiritual puede no progresar tan fácil un emprendimiento. Tiene que haber fe. Pero tanto la fe cristiana ayuda, pero también la fe en lo que usted hace, en el proyecto, en confiar. Usted puede tener sus tropiezos y el miedo es normal. El miedo es parte del ser humano para poder crecer. Sin miedo no podemos avanzar, porque es lo que va a permitirme subir ese interés para decir, bueno, yo puedo lograrlo. Yo puedo alcanzar esa meta. Y sin Dios, en el caso mío, solamente dando un poquito de lo que yo hago, he visto grandes cosas que el Señor hace en mí y en los que están a mi alrededor. Y cuando digo un poquito, porque a veces desde lo que yo hago, que es meramente negocio, me llegan solicitudes de mis hermanos de iglesia. Entonces tengo que hacer un espacio dentro de mi agenda y decir, espérate, aquí o allá. Y hacerlo pro bono, o sea, sin ningún costo alguno. Perfecto. Gracias, Vinicio. Vamos entonces a caer con Zuleika. Porque si tú me preguntas a mí, si la respuesta de Zuleika, cuando yo le pregunté, Zuleika, ¿qué actitudes tiene una persona, o qué conducta, o qué visión tiene una persona antes de comenzar cualquier negocio o una nueva aventura desde el punto de vista comercial o laboral? Tú entiendes que uno de los errores que dificulta más la ejecución de este proceso, me chocó que Zuleika dijo el ser prepotente, el ser demasiado creído. Realmente me chocó esa parte, porque cuando yo escucho que Vinicio dice que sentirse derrotado antes de comenzar el proceso, eso es como lo habitual. No, ese tipo no va a llegar a ningún lado porque no tiene espíritu. Ese tipo no va a llegar a ningún lado porque realmente yo no le veo deseo de superación. Entonces la pregunta es, Zuleika, ¿por qué esa respuesta de hablar de prepotencia, de hablar justamente de demasiado creído una persona como ese gran escollo a superar? Por favor, de verdad me chocó. Estoy esperando esa respuesta. Comenzamos con Vinicio, porque en el otro blog que habíamos comenzado contigo, pero por favor, explícanos, véndenos esa parte, por favor, Zuleika. Cuando una persona tiene la creencia de que se lo sabe todo, no necesita más nada. Entonces, cuando llegan y me llaman para que les oriente, para que los apoye, para que los ayude, pero cada vez que yo abro la boca me dicen, sí, ya yo sé por dónde tú vienes, lo que pasa es, entonces yo le pregunto, ¿para qué estoy aquí? Porque si ya tú sabes a lo que tú quieres, está claro hacia dónde vas, tienes los recursos financieros, porque hay que estar claro en algo. Nosotros dos emprendimos sin un peso. Y yo incluso llegué a perder millones de pesos en mi primer emprendimiento. Pero cuando yo me encuentro con emprendedores que sí, que tienen apoyo económico de sus padres, o apoyo económico porque ya han creado una base para tal fin, que ya tienen claro qué es lo que quieren hacer, y vienen y me llaman para que yo le dé luz o los ayude a que ellos puedan crear una empresa sostenible y sustentable en el tiempo. Pero cada vez que yo comienzo a darle coaching y comienzo a trabajarlo con los temas propios y pongo el mapa en la mesa, y ellos comienzan a decir, no, espérate, porque yo por ahí no creo, no, espérate, porque yo tengo un amigo que me puede ayudar por ahí. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la apertura a recibir eso que tú sabes que necesitas porque para algo me llamaste? Entonces, si me llamaste es porque algo necesito. Entonces, cuando yo comencé, le digo, ok, vamos ahora a replantear, vamos a redefinir estos encuentros. ¿Dónde tú entiendes que yo te puedo apoyar para que esta relación pueda ser orgánica y además rentable? Porque todo lo que tú estás invirtiendo conmigo tiene que tener un retorno de inversión. Entonces, cuando comienzan y me dicen, no, porque tú sabes, porque yo quiero, entonces lo primero que le digo es, no estás claro todavía.
porque esa conversación que tú tienes es la que te ha llevado a que tú me llames a mí. Por lo tanto, vamos a abrirnos, vamos a estar receptivos y vamos a buscar, a mapear realmente qué es lo que tú quieres y si eso que tú quieres es lo real. Porque muchas veces nuestra prepotencia, nuestros orgullos y nuestra altanería viene de una deficiencia que tenemos a no reconocer qué necesitamos, de que no estamos claros, de que hay cosas que deben darse en apoyo con otro, y yo creo que por la muletilla que hay por ahí de que yo soy suficiente y capaz, eso es lo que lo daña. Somos suficientes, somos capaces, pero no solo. Toda gran empresa que se construye. Ok. Ustedes saben que este es un programa que se graba en vivo. Acaba de entrar un pequeño sonido, pero Zuleika, por favor, si pudieras dentro de lo posible repetir esa parte nuevamente. Ok, todo lo que nos daña en los procesos de emprendimiento, que nos hace altanero, que nos hace prepotente, es la inseguridad que tenemos de fracasar. Y como no queremos vernos vulnerables, por eso es que vendemos la imagen de que nosotros sabemos, de que nosotros podemos. Sí, estamos dotados, somos capaces, podemos, pero no solo. Todavía no he visto un emprendedor que llegue solo, porque cuando no hay una madre detrás o un esposo apoyando, hay una serie de personas que aunque tú le estés pagando, te están llevando al sueño que tú quieres alcanzar, pero es a través de los demás, con los demás, no solo. Zuleika, eres especialista en organización, de estructuras de organización en una empresa. La pregunta es, ¿cómo sabe Zuleika Stock qué es lo que necesito que me rodee para yo poder llegar al éxito, para yo poder conseguir llegar a ese punto que yo quiero? Porque has hablado bastante de la parte de la compañía, de no estar solo. ¿Cómo puede Zuleika orientarme a mí y decirme, ese es el equipo que te conviene a ti, que te acompañe para llegar donde quieres llegar? Lo primero es, en las organizaciones, la cultura la implementa el dueño de la empresa. El dueño de la empresa es el que sabe dónde está, qué es lo que quiere y hacia dónde va. Me corresponde a mí identificar cuáles son las posiciones clave para que ese sueño que usted tiene lo pueda alcanzar. Cuando yo identifico cuáles son las posiciones clave, entonces trabajamos con el perfil de la persona que lo va a acompañar a usted, y nosotros a partir de ahí desarrollarle las habilidades, la competencia y todos aquellos otros elementos que la persona necesita para que pueda acompañarle en su proceso de desarrollo. Yo no puedo contratarle, no puedo tampoco incluir en su organización una empresa que no vaya de acuerdo ni con su visión, ni con su visión, ni con sus valores, porque de lo contrario vamos a tener una dicotomía donde la persona va a decir una conversación muy diferente a la que usted tiene en su declaración de misión, de visión y de valores organizacionales. Zuleika, yo te voy a hacer una pregunta aquí bastante incómoda, porque la realidad es que la mayoría de los negocios en República Dominicana son negocios familiares, así es que comienzan o así es que se arman, sí. Porque te dice alguien, ay, pero ponga fulano o ponga fulanito. La pregunta es, ¿cómo se puede? Porque ustedes saben que había un letrero que decía en este país que el que tiene el oro pone las reglas. La pregunta es, ¿cómo tú le dices a la persona que maneja los dineros, no, a fulanito no lo podemos poner en esa posición? ¿Cómo uno entra o cómo se lo deja saber sin que eso genere algún tipo de fricción o que simplemente pueda destruir la relación comercial que se ha creado entre ustedes, Zuleika? Lo primero es el respeto. Yo respeto mucho no solamente las conversaciones que tienen mis clientes, sino también lo que son sus creencias. Me ha correspondido, y me lo han dicho mucho, incluso hubo uno que me dijo, no, pero coja la empresa y désela a los empleados, que eso es lo único que hace falta. A mí me ha pasado de todo. ¿Qué pasa conmigo? Que yo he aprendido a ser selectiva como mi amiga y hermana, la doctora Neri Esteves. Neri me enseñó a mí en una relación de larga data, mira, usted tiene que coger lo que le conviene y lo que no, usted lo suelta. Entonces, retomando la pregunta del doctor, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero es, yo evalúo a la persona. Usted puede ser el hijo, el ahijado, el familiar que usted quiere, el amigo del amigo. Y yo hablo con esta persona, y después que yo lo mapeo y veo cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas, sus actitudes, entonces yo hablo con esta persona, con este gerente general, y le comento, mire, lo que usted necesita es esta y la realidad es esta. Usted tiene 3 opciones. O contrata uno nuevo para que lo desarrolle a él, o de lo contrario, lo desarrollamos a él
en una posición inferior en lo que él puede ser apto para la posición que ahora mismo se presenta en la organización, o de lo contrario, entonces lo contratamos por la capacidad que él tiene para que no pierda la oportunidad que usted le está brindando. Y dejo en su mesa la decisión, las opciones. Pero yo no voy de imprevisto ni a querer imponerme ni a decirle lo correcto, porque lo que es correcto para mí como consultor, como desarrolladora de gente y de organizaciones, no lo es para usted, empresario, que ya usted tiene una conversación incluso externa por compromisos personales o familiares con personas con las que usted incluso puso su palabra en juego. Señores, estamos conversando con la licenciada Zuleika Stops y con el licenciado Vinicio Ulloa, con quien estamos hablando justamente de la parte de cómo emprender, cómo tratar de generar una organización que no solamente sea beneficiosa desde el punto de vista económico, sino también a título personal, porque como bien ellos han dicho, no solamente progresa una empresa cuando hay beneficios económicos, la parte mercurial es importante, pero también crecer como individuo es una situación igual de necesaria. Al regreso, la pregunta a la licenciada Zuleika Stops creo que va a ser un poquitito incómoda, y es que ella dijo que ella llegó a perder millones de pesos en emprendedurismo, y ella volvió a repetir, ay sí. Entonces el asunto es, ¿cómo se vive con perder millones de pesos y un grupete de gente señalándote, diciéndote, yo te lo dije, no te metes en eso, que tú eres muy loca? Señores, vamos a la pausa, regresamos aquí en El Arte de Curar, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan con nosotros. Aquí tenemos a la licenciada Zuleika Stops y al licenciado Vinicio Ulloa, con quien estamos justamente conversando sobre cómo llegar a ser un emprendedor de manera correcta. Y Zuleika habló y tiró una frasecita que se me quedó en la cabeza porque los pelitos se me pararon en la piel cuando ella dijo, yo perdí millones de pesos en el emprendedurismo. Y Joel, uno de nuestros camarógrafos, en la pausa, dijo una frase, todo el mundo quiere ser parte de los beneficios, pero nunca de las pérdidas. Entonces la pregunta es, Zuleika, ¿cómo se pierden millones de pesos en una sociedad como esta, donde todo el mundo está arriba de ti, todo el mundo está bajo el microscopio y todo el mundo te está chequeando? ¿Cómo se pierde manteniendo la altura y sin uno volverse loco? Lo primero es la fe de que hay alguien superior a ti que te sostiene. A mí mi fe me sostuvo en todo momento. Sí. A mí me dijeron loca, a mí me dijeron de todo. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he tenido buenos empleos y yo reuní una cantidad X de dinero para comenzar con mi primer proyecto de emprendurismo profesional y, como digo yo, formal. Y formé una tienda de regalo y mercería. ¿Cuál fue el gran error de todo esto? Que a veces hasta los socios usted tiene que saber seleccionarlo. Y yo seleccioné una socia a la que consideraba una persona muy cercana a mí, mi gran amiga. Ella no puso recursos financieros, ella puso su casa para nosotros desbaratar la sala y ahí poner lo que era la tienda de regalo y la mercería. Entonces yo me hice responsable de todo lo que era la parte administrativa y de todo lo que era la parte del capital. Y para no incurrir en préstamos bancarios y esto, arrancamos con mi capital. Señores, yo tenía en ese entonces 2 millones de pesos. Que quizá ahora no son nada. Que cuando el dinero valía, como dice exactamente, la gente. pero en el 2012 eran 2 millones de pesos. Sí. Claro. Eran 2 millones de pesos. Y además eran tus 2 millones de pesos. Eso es lo que le digo a la gente, eran tus 2 millones de pesos. Muchos pocos eran los tuyos. Y no solamente eso, o sea, era el sacrificio, el esfuerzo, el yo saber que yo pude lograr llegar a ser millonaria. Porque usted es millonario como quiera. Después que usted pasa de 1 millón de pesos, usted es millonario, dejémonos de cuento. Y a partir de ahí, yo comencé a trabajar con una persona que tenía una disfunción con su hija y la hija entendía que el negocio era de su mamá, no en sociedad. Hubieron cosas que no se aclararon. Ojo con eso, doctor. Aunque sea su mejor amiga, usted debe de poner las cosas legales claras. ¿Cuál es la distancia entre una y otra? ¿Cuál es la responsabilidad entre una y otra? ¿Qué representa mi parte accionaria dentro de todo esto? Porque la amistad es una cosa y los recursos financieros es otra y el negocio es otra. Y cuando hay familia donde cada uno está hablando para su parte, lo que se ve es que este negocio está en mi casa y que como en mi casa este negocio es mío.
Esta persona tenía incluso una hija que iba y cogía materiales, como que esos materiales eran de ella. Incluso mi amiga decía... Estaba bebiendo el negocio, sí, como dice la gente que monta los bares. Y mi amiga decía en ese momento, no porque mi negocio, no porque tuve que desbaratar mi casa para poner mi negocio, pero nunca nadie supo detrás que ese negocio estaba con el sudor de esta que está aquí, de esta loca, como habíamos dicho anteriormente, y discúlpemelo informar No de te esta preocupes. conversación. Pero sí fue una locura y me nutrió mucho, me dio mucha información. Incluso hoy en día yo tengo otro proyecto y lo estoy lanzando solo y tengo asociados, personas que se asocian con un proyecto y dividimos beneficios. ¿Cómo me sentí después de ahí? Mal, yo caí en depresión. No solamente eso, por la culpa, porque mi mamá fue la primera que me dijo a mí, no te metes en negocio, cómprate un apartamento, tú no puedes estar en esto. Cuando usted tiene personas a su alrededor que tienen mente de escasez, y no lo digo esto por malo por mi mamá, no, mi mamá es un ser maravilloso, pero fue lo que recibió. Y como fue lo que recibió, de eso es que se habla. Entonces, usted sabe lo que significa que tu propia mamá te diga, mira, mija, no haga esto, no te vayas. Y después yo te lo dije por no llevarte de mí, por no que, claro, también le agradezco a ella, porque a partir de ahí ahora ella se sienta conmigo y yo tengo otra conversación con ella y eso enriqueció la relación. Pero tuve que madurar y vivir este proceso, señores. Cuando el negocio cerró, ya estaba en 5 millones de pesos. Y después de ahí fue que la batalla entonces comenzó, porque yo no quería perder la amistad. Yo valoro a las personas. Mi esencia, mi naturaleza es de valorar a la persona. Y para que esa relación no se perdiera, cuando cerramos el negocio y que la amistad continuara, tengo algo importante en ese momento que decir. Esa relación continuó, que ella murió en mis manos de cáncer. Los últimos meses de su vida fui yo que la atendí. La gente no sabe eso. La hija no sabe todo lo que nosotras dos vivimos, lo que se tejió en esa conversación, el cuadro que bordamos, con tantas lágrimas y con tantos momentos difíciles. Sí, me sentí mal, caí, pero me levanté, porque entendí que el ser humano fue creado para algo más, fue creado para trascender. Y fracasamos no cuando nos quedamos en el lamento. Perdón, fracasamos cuando nos quedamos en el lamento. Cuando decidimos levantarnos y empezar de nuevo, ya nosotros somos exitosos, ya nosotros somos ganadores. Por lo tanto, si en este momento usted está pasando por una baja, despierte, que todo pasa. Porque si todo no pasara, todavía el faraón anduviera detrás de Moisés y la historia se estuviera contando de otra manera. Zuleika, bastante emotiva la historia, pero yo quiero que pasemos ahora con Vinicio Ulloa. Vinicio, Zuleika habló de que ella en un momento tuvo que rendirse y tuvo que decir, yo llegué hasta aquí, yo voy a cambiar de negocio, voy a cambiar de asociado. La pregunta es, porque creo que hay muchas personas que se pasan diciéndote, tú puedes, vamos, dale, cuando uno tiene que decir, bueno, yo llegué hasta aquí, vamos a ver cómo cambio de rumbo. Porque la realidad es, Vinicio, repito, que es muy fácil ahora ver el resultado, es muy fácil ahora ver que ya ustedes tienen proyectos encaminados, que tienen, por ejemplo, presencia en los medios, donde se está solicitando justamente el ejemplo de ustedes. Pero cuando uno dice, bueno, hay que pararse aquí, mirar para los dos lados y después cruzar la calle, ¿cómo ocurre eso? Y sobre todo hacerlo con la frente en alto, porque muchas veces la gente, repito, en un momento como este, donde hay tantas personas mirándote, se le hace muy difícil. Vinicio, por favor. Bueno, he tenido momentos en el que sí, lo pienso, espérate, voy a cruzar la calle, voy a arriesgarme con esta parte del proyecto del negocio y yo atino a hacer algo, a llamar a uno de mis mentores. Wow, eso se llama humildad, hermano. Sí, porque ese señor, ese hermano, me dijo, cualquier cosa que tú necesites, llámame. Y todavía es el tiempo que él tiene su negocio, somos colegas, fuimos compañeros de universidad, y yo voy a su oficina y me siento con él, y le planteo situaciones y él me va asesorando. Y yo me siento que cuando él me dice algo, espérate, hay que coger la mascotica y escribirlo, porque él ya tiene una experiencia de 5 o 10 años por delante de mí, y yo digo, espérate, si él lo hizo de esa manera, yo puedo manejarlo. Yo no puedo quedarme estancado en el hoyo. A mí me han llegado momentos de estrés
de situaciones que puedo estar pendiente tal vez un cliente y como dice Zuleika, el tiempo se ha encargado de pasar, las cosas han salido a flote, se le han buscado soluciones y no me he detenido. Pero sin duda alguna, tener una persona a quien llamar, a quien consultar en esos momentos difíciles, me ha pasado a mí con Zuleika, me ha pasado a mí con esa persona que es un mentor en el área de publicidad, es importante, es imprescindible, porque usted no está solo, usted no puede caminar solo, necesita de una experiencia anterior de otro, de un tercero, para poder hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana usted no tenga una empresa de todos los millones de chanflín, pero si usted logra la estabilidad financiera con la asesoría correcta, usted va a mantener una línea recta en una meseta de estabilidad económica, emocional, familiar y todo lo que usted quiera lograr en su vida. Una pregunta, Vinicio Ulloa, rapidito. El hecho de fijarse una meta no te convierte en un conformista. No sé si me explico. Hay personas que dicen, el límite es el cielo, avanza, adelante, olvídate de eso, dale para allá. La pregunta es, fijarse una meta, ¿tú lo ves como limitarse, tener un límite, tener algún tipo de caja que no te permite avanzar? ¿O tú entiendes que es saludable, por favor? Es saludable. ¿Por qué? Porque tú estás trazando un objetivo, pero ese objetivo va a tener siempre ramas que te van a llevar por distintos caminos. Y es de ahí que tú decides si seguir el objetivo hasta la parte más alta del árbol o seguir hacia un lado y decir, ok, pero mira, yo sé que voy para allá arriba, pero déjame entrar aquí, en esta esquina, y doblar y observar. Ah, pero espérate, mi negocio puede crecer en este rubro. Ah, pero por aquí puedo hacer negocio. Ah, pero espérate, yo puedo mandar al extranjero estos productos. Ah, pero yo puedo hacer relaciones con empresas multinacionales. Entonces, usted se trazó un objetivo, sí, y una meta, pero no quiere decir que usted se va a limitar. Y en publicidad se usa eso. El límite es el cielo. La creatividad no tiene techo. Cuando tenemos que buscar la solución a un problema, a una situación, tienes que buscarle la forma de mil maneras. En publicidad decimos, hacer publicidad es hacer cosas ordinarias que parezcan extraordinarias. Señores, nos quedan 2 minutos. Zuleika, para despedir el programa, 30 segundos tu mensaje a las personas que están viendo El Arte de Curar. 3 cosas. Crea en Dios, crea en usted y búsquese un mentor. Para eso estoy yo aquí. Ulloa, caramba, qué suncito y concentrada la información. Cuéntanos. Bueno, si usted tiene un emprendimiento, deje que el tiempo le ayude, sueñe, pero póngale piedra a esa casa que usted quiere construir. No se detenga. Y ojo, si usted quiere hacer grandes negocios, empiece bien, derechito, formalizado, y busque gente que le asesore y que le acompañe como mentores. Señores, creo que El Arte de Curar hoy ha ayudado en una parte que mucha gente estará diciendo, ven acá, ¿y qué tiene que ver eso con salud? Recuerden que cuando se habla de salud, se habla no solamente de un problema de enfermedad, se habla de que usted a nivel mental, psicológico, usted desde el punto de vista económico se encuentre sin dificultades. Y hoy en El Arte de Curar hemos querido brindar algún tipo de información referente a este aspecto en el cual usted pudiera mejorar como individuo, mejorar como ser humano y también mejorar en la parte social y económica. Así que ya saben, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo espacio aquí en El Arte de Curar. Hasta la próxima.